¿Cómo estamos? Pues seguimos hablando de la historia de Estados Unidos, en la que hemos estado ya contemplando cómo se va a ir desarrollando pues todas esas migraciones que se van a empezar a hacer y que van a ir dando pues ese lugar a las llegadas de toda esta situación. Fíjense en que algo que tenemos que observar es que a veces pues la historia no ha sido contada como debería de ser, a veces está muy maquillada, y aquí el concepto de la llegada de los puritanos que llegaron a América a partir del siglo XVI, en específico en 1620, pues en busca de esa libertad religiosa, pues la mayoría se va a venir a establecer en la Nueva Inglaterra, pero algunos se fueron a las Indias Occidentales. Toda esta llegada de los puritanos, que es un grupo de separatistas que va a fundar Nueva Plymouth, que fue más tarde incorporada a lo que sería ya Massachusetts. El flyover llegó a las costas de Nueva Inglaterra en el año de noviembre de 1620. Los pasajeros firmaron un pacto entre la Mayflower antes de desembarcar. Toda esta llegada de los puritanos, eh, donde va a ser en 1630, 700 puritanos llegaron a Nueva Inglaterra en 11 barcos liberados por John Wiltop y se van a establecer en la bahía de Massachusetts en torno a Boston. Toda esta influencia que van a tener este grupo de puritanos fue pues una sociedad en la que pues uno de los conceptos que van a tomar más adelante es alfabetizar y establecer escuelas para sus hijos y hijas. Fundaron la Universidad de Harvard solo 6 años después de la llegada a Estados Unidos. Fíjense en toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo estos puritanos de América del Norte y esta migración puritana de gran escala a Nueva Inglaterra, que cesó en 1641, se va a dejar de hacer. Alrededor de 21,000 se trasladaron a través del Atlántico. Toda esta situación en la que vamos a ir viendo una flota de barcos con 700 puritanos bajo el liderazgo de John Whitton hacia 1588, que él nace y muere en 1649, llegó y estableció las colonias de la bahía de Massachusetts en entorno, como comentamos, de Boston. Toda esta situación que había empezado, porque ya habíamos comentado cuando está todo lo que va a comprender cuando hablamos de historia de Inglaterra, comentamos el problema que se había suscitado desde todo lo que había sido el matrimonio de Enrique VIII al quererse casar con Ana Bolena, y pues el entorno no le permitía porque él estaba casado con Catalina, hija de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Entonces él quería un divorcio, no se lo habían autorizado. Él se entera de todos los movimientos que van a estar haciéndose de Lutero, y va a empezar a formar su iglesia, pues ya con conceptos de protestantismo. Más adelante va a morir, va a quedar Isabel I, su hija, pero como ya habíamos comentado, ella es hija de Ana Bolena, que se va a casar con Enrique VIII, que es su padre, y en esta situación, ella, al no darle un hijo heredero hombre, que era el gran problema que tenía todo lo que era las reinas, va a ser decapitada. Isabel I va a ver esa acción y muy dentro de ella va a decir que ella jamás se va a casar. ¿Para qué? Para que el
consorte no se apropie de Inglaterra ni tampoco le corten la cabeza. Toda esta situación, pues ella se va a quedar sin hijos, en la que va a tener que heredarle al hijo de su prima. Pero aquí hay un problema que siempre se ha manejado en Inglaterra, que son los problemas religiosos, porque al ser Isabel I protestante, pero María Estuardo era católica y esta Isabel I le va a dejar pues el trono a su hijo. Su hijo es católico, ahí va a haber un problema de esa intolerancia que hay acerca de todo lo que sería este movimiento de los puritanos, por los que van a tener que salir y llegar a lo que sería la Nueva Inglaterra, que es Estados Unidos, en los que estamos viendo cómo se van pues entrando. En Inglaterra en 1625 el nuevo rey Carlos I comenzó a reprimir a los puritanos y un grupo nuevo de ellos planeó pues emigrar a América y establecerse en lo que serían las colonias de la bahía de Massachusetts en el siglo XVI, en 1630, liderados por un abogado puritano, predicador, laico, John Wiston. Va a conducir a 700 pasajeros en una flota de 11 barcos que zarparon hacia la Nueva Inglaterra y que va a ir marcando. Como ya hemos comentado, pues la principal razón de los puritanos en emigrar a América, pues a partir de 1630 hasta el 2000, puritanos emigraron a América de Inglaterra para ir, pues en cierta forma, obteniendo su libertad, adorar a Dios como quisieran ellos, pues la mayoría se va a establecer en Inglaterra, pero algunos llegaron hasta las Indias Occidentales también, y que va a ir haciendo pues todo este crisol. La llegada por primera vez a América en 1620, los puritanos huyeron al Nuevo Mundo desde Inglaterra para evitar las persecuciones religiosas. Estos puritanos pues creían en formas sencillas de culto y un estilo de vida, se puede decir que pues más humilde, en las que al llegar y establecerse en Massachusetts con el deseo pues de ir haciendo realidad los planteamientos, algunos puritanos partían hacia América. Así es como nace Massachusetts. Lo primero en asentarse en estos territorios serían separatistas que fundan la colonia de Nueva Plymouth en 1620 y que solo años más tarde se incorporaría a la de Massachusetts, se va a fusionar y que va a tener esta situación. En lo que hoy en día los puritanos ya no existen hoy en día y los valores estadounidenses modernos pues no son los mismos, que las tradiciones y la influencia de los puritanos todavía se puede sentir pues, en la sociedad estadounidense actual. Ya no hay toda esa influencia de que va a ir formando el carácter estadounidense y que van a hacer durante pues todo lo que sería la década de 1620 hasta el 30. El conflicto se intensificó hasta el punto de que los conceptos de la iglesia estatal prohibían las predicciones de los ministros puritanos para la iglesia. Los puritanos van a representar en cierta forma una amenaza para la seguridad nacional, ya que sus exigencias de reformas culturales, sociales y también religiosas soncavan pues la autoridad del rey, y que eso es lo que hacían. En la que cuando ellos van a desembarcar serían los primeros días del mes de septiembre de 1620 en el puerto de Plymouth, apiñados sobre el Mayflower, después de una peligrosa travesía de su viaje que empezó el 9 de noviembre, divisaron las costas de Nueva Inglaterra, llegando a fondear el puerto de Cabo Cod. Los pasajeros
que con mujeres e hijos eran en número de 101, firmaron a los 2 días. Acuérdense que habíamos comentado de todo ese tratado que se había hecho y que van a hacer cuando van a llegar, van a hacer todas estas persecuciones, van a tener ellos otra opción y se van a Salem, que se convirtió en un refugio religioso para los puritanos que escapaban pues de todas esas persecuciones que tuvo Inglaterra, y que lo irónico que los puritanos vinieran de Estados Unidos, pues se puede decir que en busca de libertad religiosa, pues las narrativas cuentan que los puritanos sufrían persecuciones religiosas tanto en Inglaterra y que tuvieron que venir a América para practicar pues en cierta forma libremente su religión. Resulta irónico entonces que los puritanos tuvieran un nivel tan alto de intolerancia religiosa. Todo estaba controlado por la iglesia y cualquier punto de vista discrepante pues era deportado pues a las colonias. Toda esta situación en la que van a ser perseguidos en 1620, el Mayflower va a zarpar de Plymouth el día 2 de septiembre de 1620, pero la historia de sus viajeros comienza mucho antes. 40 de los pasajeros eran calvinistas. Acuérdense que esa era una práctica tanto de los calvinismo como los de Lutero. Van a venirse estos 40 pasajeros que eran calvinistas, practicantes que provenían de las congregacionalismo, una inciso de la iglesia anglicana, cuya creencia la habían condenado pues en esa persecución que se va a hacer. Todo todos estos puritanos que rechazaban, en las que va a haber un documento cuidadosamente redactado por los puritanos que pretendían, entre otras cuestiones, la abolición de la cruz durante el bautismo y la administración del mismo a las mujeres rechazadas, el uso de la sobrepelliz en la misa y el anillo de matrimonio. Todas estas situaciones en las que van viendo esas diferencias con los peregrinos y los puritanos, que vamos a hablar más detalladamente de los peregrinos, en los que vamos a ir viendo mientras que 102 peregrinos llegaron en el Flower, 100,000 puritanos van a llegar a Boston. A diferencia de los peregrinos, los puritanos contaban con una carta oficial del rey de Inglaterra para establecer una colonia y no se habían separado de la iglesia de Inglaterra, y que aquí vamos a ir viendo pues toda esta situación en las que los peregrinos van a tener una pues marcada diferencia. Mas sin embargo, fíjense que los puritanos que va a tener esa diferencia va a marcarse cuando el Mayflower atascó hace 400 años, en 1620, los peregrinos a bordo no consideraban que estuvieran pues fundando un nuevo pues país. Esta idea cobraría mayor relevancia con la creación de Estados Unidos y la búsqueda de una mitología fundacional. Mirar más allá de esa mitología es un tema pues que se va a ir plasmando en pues un libro coeditado por Abraham Van Egem, profesor asociado de inglés de la Universidad de Washington, en la que va a ir situando en la literatura peregrina y puritana dentro del contexto histórico de un mundo, pues se puede decir, atlántico del siglo XVII, argumentando que es imposible entender lo que se hacía los puritanos en este periodo. Sin embargo, se consideraba primero como una participación
una forma de colonización. Los puritanos nunca estuvieron aislados de América. Participaron en trata de esclavos en el Atlántico y mantuvieron estrecha relación económica con Inglaterra y el Caribe. Como colonos, mantuvieron una relación compleja y a menudo, se puede decir más adelante, violenta con los pueblos indígenas que vinieron con la idea de restaurar la pureza original de la iglesia, argumentando Van Engle, pero no llegaron a América con la intención de fundar nuevas naciones ni aislarlas del mundo. Los puritanos no llegaron aquí con un sentimiento de sí mismos como particularmente excepcionales o ciertamente, pues se puede decir con un sentido de que Estados Unidos fuera particularmente excepcional, dijo Van Eygen. Su último trabajo se basa en un libro publicado la primavera pasada, donde se va a plasmar la ciudad de la colina, una historia de excepcionalismo estadounidense, en el que Van Engelen va a argumentar que a menudo se recurre a peregrinos y puritanos para ilustrar pues, una versión simplificada de la historia del imperialismo europeo. Las nuevas naciones requieren historias de origen en cuestión también de sus mitos fundadores, donde vayan explicando y que se haga la única forma como panorámica y pues en cierta forma más global. Los peregrinos y los puritanos han aparecido en esas historias sobre pues los orígenes de las naciones de Estados Unidos porque comienzan con los peregrinos, nos permite contar la historia de una nación en la que se va a empezar a centrar en la libertad y no en la esclavitud. A pesar de esta leyenda cultural de los peregrinos y los puritanos, estuvieron directamente pues involucrados en trata, como comentamos, de esclavos. El lenguaje de la libertad era muy importante para ellos, pero seguían un tipo específico de libertad. Nueva Inglaterra aún no era tierra de libertad y se retrató posteriormente la esclavitud. Existía tanto en el norte como en el sur y la trata de esclavos fue fundamental para la economía de la Nueva Inglaterra. Los peregrinos y los puritanos son realmente, pues se puede decir que fascinantes, pero cuando los celebramos como quien vinieron aquí en busca de libertad, tal vez perdemos de vista la falta de libertad que también pues causaron esta situación. En la literatura vamos a empezar a hablar de los puritanos estadounidenses, reorienta, se puede decir un debate académico hacia esos conceptos complejos de lo que sería toda esta relación y en la que pues vamos a ir mencionando a los escritores puritanos que van a ir manteniendo en su época historias. Cuando Van Engen enseña literatura puritana, suele comenzar explicando las diferencias entre peregrinos y puritanos. Dibuja la línea entre estos grupos que forman parte a menudo de la mistificación estadounidense en ese periodo. Vamos a hablar de esto. Los peregrinos se separaron de la Iglesia de Inglaterra, que huyeron a los Países Bajos debido pues, a todas estas persecuciones religiosas que tenían a bordo del Mayflower, no por los continuos problemas religiosos en su país bajo, sino por la dificultad económica que también se estaba afrontando ahí. Los peregrinos y los puritanos se mezclan con una gran historia de origen cuando pues en realidad son pueblos diferentes, con colonias y patentes y perspectivas pues totalmente diferentes. Sin embargo, fíjense en esto, los puritanos llegaron a América en una década después con mayor número y con mucho más recursos, eh, mientras que los 101 peregrinos que llegaron en el Mayflower, sí, 1000 puritanos llegaron a Boston y a diferencia de los peregrinos, los puritanos contaban con una carta oficial del rey.
Importantísimo este punto para establecerse como una colonia y no se habían separado de la Iglesia de Inglaterra. Peregrinos y puritanos se mezclan en una historia de origen que va a ir en su libro explicando Van Engel, cuando en realidad son pueblos diferentes con colonias diferentes. Las diversidades pues políticas, religiosas que se van a ir marcando en estos primeros colonos ingleses se refleja en el tipo de literatura que lo produjeron. Tanto se puede decir que en los peregrinos como en los puritanos escribieron poesías, sermones, diarios y autobiografías. Muchos de ellos sabían leer y escribir, incluidas las mujeres. Su cultura estaba centrada en los 10 libros de 10 años después de la llegada de Boston. Los puritanos habían fundado una imprenta y una universidad, la Universidad de Harvard. Al explorar las cualidades artísticas de la literatura puritana, Van Angel y Vaux buscan pues en cierta forma ir ayudando a comprender al lector pues toda esta relación que tiene ese pensamiento puritano y esos contextos políticos. Por ejemplo, los puritanos tenían ideas inusuales sobre cómo sería el mundo tras el regreso de Cristo. Su obsesión por cómo y cuándo acabaría el mundo, que va a llevar a escribir narrativas que hoy en día podríamos clasificarse así como se podría decir como de ciencia ficción especulativa con implicaciones pues reales. Especularon sobre la existencia de las razas en el cielo, por ejemplo, y llegaron a la conclusión de que las diversas razas del mundo no estarían segregadas en el nuevo Edén. Al sopesar, se puede decir, el contexto histórico en el arte, una historia de la literatura puritana estadounidense va a ir ofreciendo pues como una visión más matizada de los peregrinos y los puritanos que muchos estadounidenses conocen pues, en las obras de teatro escolar sobre el Día de Acción de Gracias. Fíjense en que aquí vamos a hablar de un punto muy importante porque es una celebración que se hace eh, pues inclusive en México. Hay una congregación en la que de estadounidenses en las que se van a ir celebrando en la Ciudad de México, en la colonia Roma y en la Condesa hay una comunidad estadounidense y que va a ir celebrando el Día de Gracias o el Thanksgiving, que también así se le llama en Estados Unidos, donde es una forma de celebrar los puritanos representativa de los ideales estadounidenses, en las que vamos a ir viendo que se celebraba con ese acogimiento que le dieron los indígenas a este grupo de personas que van a llegar y que van en cierta forma, pues a que puedan sobrevivir de esa catástrofe porque venían pues realmente pues sin ninguna protección económica, venían que si no los hubieran realmente ayudados pues hubieran muerto. Toda esta situación en la que nosotros vemos que se ha ido haciendo porque si la tribu Wapanjoa no los hubiera ayudado, pues hubieran perecido. En Inglaterra, pues se celebraba las fiestas de cosecha antes de la colonización. Todo esto era en la época del otoño, pues dándole gracias a Dios. En 1621 van a hacer toda esta festividad cuando la tribu Wapangoa los va a recibir, van a tener esa ayuda para poder sobrevivir. Ellos más adelante, ya en 1637, va a haber como una fiesta del Día de Gracia
en la que empiezan pues a disparar, ya en momentos se puede decir que pues de que estaban tomados todo eso, y el jefe de Huapangoa va a mandar a 90 hombres en las que al llegar ahí se dan cuenta de que está habiendo una fiesta, pues una celebración del Día de Acción de Gracia, y van a ser invitados a este evento. Se le va a empezar a celebrar como el Día de Gracia, y que va a hacer, dicen que esto está comparado con la situación en la que los nahuas y los mexicas va a tener ese acercamiento, en la que pues los tepanecas van a acoger a los mexicas y luego los mexicas pues los van a traicionar. Pues aquí va a pasar lo mismo, porque todas este grupo de personas van a agredir a las tribus de Huapangoa, y que va a ser un proceso que más adelante esta festividad se va a empezar a ocupar, porque se dejó de celebrar, pero las cuestiones políticas lo empiezan a usar para que se vaya dando pues más adelante ya como una forma de eh, pues de hacer una promesas o una festividad en cuestiones políticas, en las que pues Washington va a defender todo este concepto de la acción de gracias, pero Jefferson no va a estar de acuerdo con esta situación, y que va a ir marcando. Fíjense en que algo que aquí va a hacer, y que y más adelante Abraham Lincoln lo va a tomar ya oficialmente como el Día de Acción de Gracia, pero que en realidad ahora al hacer un estudio pues ya más elaborado, se va viendo que en realidad aquí se va a representar como el genocidio de California. Esto lo vamos a platicar bien y despacito, porque vamos a ir viendo cómo toda esta situación en la que hay pues testimonios, en la que vamos a ir viendo cómo por primera vez se va a ocupar el término de la palabra California en un libro que se llama Las Sergas de Esplandián, eh, que más o menos estuvo en 1510, escrita por García Rodríguez de Montalvo. Todo este libro aquí va a ir marcando la historia de la palabra California, en la que pues, en sus páginas comenta la palabra California como la isla de California, que va a preceder del nombre de California en 1492, donde comentan que en esa isla hay una tribu de mujeres negras donde no vivían hombres. Vamos a dejarlo hasta aquí para que contemos bien todo lo que va a ir haciendo este concepto de lo que sería pues el Día de Gracias o el Transgiven, en lo que pues mucha gente considera o ha tenido mala información sobre lo que se está dando como el darle gracias a Dios de haber sido salvados, pero que de ahí se va a desencadenar el mayor genocidio que hubo en California por los estadounidenses. Toda esta situación en la que nosotros vamos a irnos dando cuenta para tener una idea más clara de cómo se fueron desarrollando los hechos, y que siempre vemos pues a veces los lados oscuros de la historia, porque no nomás en Inglaterra o en Estados Unidos está en América, está en todo el mundo. Cuando vimos Inglaterra, cuando vimos Francia, cuando vimos Rusia, todo siempre tiene un lado oscuro, y que pues aquí vamos a hablar un poquito de lo que sería
todo ese genocidio que va a ocurrir en California. Pues nos quedamos hasta aquí y pues vamos empezando a platicar de la historia de Inglaterra, en las que vamos a ir conociendo cómo se va uniendo, que aquí pues siempre les remarco esto, qué tan importante es que nosotros sepamos todo, así como lo comentamos en el capítulo anterior de la importancia que tenía de saber la historia de Canadá. Ahorita vamos a ver la importancia que tiene el haber conocido la historia de Inglaterra. Que pasen un día muy agradable y esto ha sido todo por hoy.